Familia, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Tengo muchísimo tiempo literal sin hacer un video. Creo que ha sido una de las cosas más importantes de las cuales me hacen falta porque, o sea, todo lo que ocurrió en estos últimos 2 meses y medio, porque no subo un video a YouTube desde marzo o febrero, creo que fue desde marzo, donde estaba hablando desde que había comprado la cámara y obviamente el propósito era hacerle videos de YouTube donde yo pueda darles cada día información de valor y es algo en lo cual yo me comprometo, pero quiero decirles qué fue lo que ocurrió en estos 2 años y medio que para mí fue una auténtica locura, ya que como bien saben yo no había podido viajar y eso es lo que quieren la mayoría de los traders, pero al final tienen que asumir el proceso de la rentabilidad, al final tienen que asumir muchísimas cosas en el medio que quizás cuesten, porque eso es lo que la mayoría de las personas no entienden, solamente quieren el resultado, pero no quieren asumir el proceso. Y en mi caso, yo cuando fui a Argentina, o porque actualmente yo estoy en Chile, cuando yo llegué a Argentina, que eso fue en 2022, si no me equivoco, un 8 de enero del 2022, solamente tuvieron que pasar 3 años para yo darle la vuelta entera a lo que era mi vida, porque yo para ese entonces ganaba en 2022, que recientemente estaba empezando el año. Para ese entonces obviamente había dejado mi trabajo en Farmatodo, que era como una cadena de red en Pharmacity en Argentina, algo así por el estilo, y estaba ganando entre 100 $130 al mes aproximadamente, trabajando más de 12 horas por día, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana como turnero, simplemente atendiendo a las personas, surtiendo productos, haciendo inventarios y un montón de cosas más, que es todo lo que una persona pues tiene que pasar antes de obviamente ser un inversionista, ser un emprendedor, un dueño de negocio, lo que tú realmente quieras. Pero es el proceso que toda persona tiene que tener para saber dónde quiere estar y dónde no quiere estar. El punto es que cuando yo llegué a Argentina el 8 de enero del 2022, créame de que yo tenía una mano adelante, la otra atrás, muchísimos miedos, muchísimos paradigmas y no sabía qué era lo que me iba a pasar. Siempre sabía que algo bueno me iba a pasar, pero no sabía cuándo, dónde, ni por qué, ni cualquiera de las interrogantes que tú puedes tener al momento de ni siquiera tener una amistad, al momento de estar en un país donde no te conoce absolutamente nadie, inclusive hasta las culturas, la ciudad que es enorme, donde viven más de 5 millones de personas y ni siquiera saber dónde iba a vivir, me hago entender. Obviamente en el medio me ayudaron, bueno, no me ayudaron, me ayudó un familiar en el cual yo estoy agradecido totalmente con él porque cuando llegué me recibió con las puertas abiertas. Sin embargo, ya a las 2 semanas ya me había mudado y eso era algo increíble porque había podido conseguir trabajo a pesar de que no tenía, ¿qué les digo yo? Los papeles para poder obviamente trabajar, que es lo que se conoce como el documento nacional de identidad, donde tú obviamente puedes tener la posibilidad de trabajar, ya que como estaba de vacaciones, se supone, no había empezado los trámites, al principio me dieron una precaria y con eso pues entre comillas pude trabajar. ¿Qué es lo que ocurre? Seguía ganando lo mismo y no me sentía bien. No me sentía bien en lo absoluto y quiero hacerles como un replay de qué fue, de todo lo que a mí me pasó. Trabajé en restaurantes, limpiándole la mierda a la gente en los baños, miándose, cagándose, literalmente como cualquier otro baño que se puede encontrar en una estación de servicio, algo así por el estilo, hasta inclusive muchísimo peor porque he visto hasta sangre, o sea, los baños miados, cagados, literalmente los papeles tirados por todos lados. Bueno, yo creo que la mayoría de las personas en algún momento tuvieron que pasar eso, o quizás en sus casas aún no, pero hacerlo con baños públicos es una cosa totalmente increíble y que a mí de principio me tocó que lavarlos. El piso, cucarachas, moho, un montón de cosas que quizás para poder limpiarlos sea un poco desagradable y yo dije, en mi vida jamás me vuelvo a permitir esto. Luego decidí cambiar trabajo, cambié de trabajo como al menos 2 o 3 veces más, hasta que obviamente decidí emprender. ¿Y qué es lo que ocurre? Al final en el camino vas a experimentar dónde quieres estar y dónde no quieres estar y eso es lo que te va a hacer cada día más fuerte. E inclusive yo cuando empecé a ver todo lo que era la parte del trading, yo decidí hacerlo por primera vez, perdí $4,000 en el camino por querer acelerar mis procesos, entre un montón de cosas más, y no invertir realmente en una persona que sepa y que a partir de allí yo pueda decir, ok, yo de este man puedo sacarle muchísimo provecho. Y a veces el ego, el desarrollo personal que tenía para ese entonces era muchísimo para lo que yo realmente me merecía. Y obviamente el mercado me da mis cachetadas porque al final es algo que cualquier persona tiene que vivir para saber que
tiene que ser un eterno alumno constantemente. Y eso es lo que yo vengo haciendo hoy en día y nunca lo dejaré de hacer. De hecho, la última mentoría que yo pagué, adelantándome un poquito, fueron aproximadamente $1,300. Un mentor que me enseñó algunas cositas institucionales sobre el oro y un montón de cosas más que para mí realmente vale muchísimo la pena el seguir cada día aprendiendo más y no decir, ok, quiero universidad gratuita, que es algo que yo también tuve que dejar porque dejé la carrera a la mitad, estudiaba ingeniería química y de hecho justamente estaba viendo una de las compañeras que yo tenía. En ese entonces, justamente el día de hoy se está graduando. Yo le deseo las mejores felicitaciones, pero en el medio de mi camino como ingeniero, a mí realmente no me gustaba al 100% y simplemente sentía que lo hacía por dinero. Al final de todo eso es lo que hacen la mayoría de las personas, adquieren conocimientos durante 4 o 5 años y terminan dedicándose a otra cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo lo detecté a tiempo y ya a mis 22, 21 años ya había dejado la universidad a pesar de tener media carrera hecha. Porque al final el viajar a Argentina era el propósito, terminar mi carrera y graduarme como ingeniero. Fue lo menos que hice, conocí el trading, perdí mucha plata en el camino, invertí en mentores, empecé a crecer, un montón de cosas más, era rentable, decidí ayudar a la gente porque me lo pedían un montón, pum, 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 y todo esto pasó en menos de 3 años, hasta que obviamente antes de irme a Argentina ya estaba viviendo en Puerto Madero, ya estaba viendo literalmente una zona súper mega increíble en un piso 17 donde se ve absolutamente todo el río, que eso no sé si es el río La Plata o qué, pero bueno, se veía todo lo que era el río, Puerto Madero, un montón de cosas más que yo digo, wow, los ventanales eran como 3, 4 veces yo de altos y era una cosa increíble porque yo cuando llegué a Argentina dije, la gente que vive acá, cabrón, tiene que reventarlo en la vida. Y yo no sabía que era una de las personas que también le iba a reventar y que gracias a ese país yo realmente estoy agradecido con todos los argentinos que me abrieron las puertas en su momento y en cualquier otro lado porque los man son unos tipos demasiado panas. Yo nunca me he encontrado con ningún argentino pedante ni nada por el estilo. Son unas personas increíbles y que me hayan echado la mano y a partir de allí ver todo mi proceso, obviamente después de ser rentable, ayudar a la gente, vivir en Puerto Madero, materializar un Rolex de $18,000, un Rolex de $18,000 que era que es un GMT Pepsi con brazalete Jubilee de 41 milímetros. ¿Qué otra cosa más? Mi mejor mes de trading con un win rate de un 87 o un 90% de efectividad con ratio promedio entre 1:4, 1:3. Unas cosas muy locas que yo digo, wow, la puta madre, o sea, hasta acá llegué y todo lo que puedo seguir escalando si cada día elimino más miedos, porque al final, como yo se los digo, no es como que yo agarré y decidí vivir ahí, no, o sea, a mí en el medio tuve demasiados cagazos, porque a veces la gente que no toma riesgos no gana, y algo que yo aprendí es que una persona que no asume riesgos está dispuesta a sobrevivir el resto de su vida, y hasta que yo aprendí eso, pues simplemente era arriesgar, porque en el camino inclusive me quedé hasta sin plata, loco, o sea, hasta sin poder pagar el alquiler por las cuentas que había quemado, las cuentas de fondeo que había quemado. Llegué hasta el $1,000,000 fondeado entre FTMO o Fundenext. Tuve Avanti, tuve Cortana, que esas dos empresas quebraron, y también Fundify, que no sé si ahora está actualmente bien. De hecho, tengo la última cuenta que quedó en formato real, pero no la utilicé más porque no me sentía bien utilizando MT4. MT4 nunca me gustó. La tengo acá, pero sinceramente la pasé. De hecho, es hasta una cuenta fondeada, loco. O sea, dice allí Fundify Account, no sé qué cosa. Pueden verlo ahí por el nombre y el servidor, qué sé yo, ahí no es nada de... Y es la cuenta, fíjense ahí. Entonces, la terminaba, la tradeé, creo que la llevé como a 400, porque en una cuenta de 100K la llevé a $424 en profit, de los cuales me merecía, creo que era ya el 60% porque no retiré. Y simplemente decidí trabajar con FTMO, Fundonext. También en ese proceso dejé las cuentas de fondeo, llegué al 1,000,000 y retiré una vez y después no trabajé más las cuentas de fondeo porque quería trabajar con capital propio. Además de eso, Fundonext me había rechazado unos retiros por X, Y, Z, no sé si es porque ya los había exprimido un montón, les había quitado muchísima plata, eliminé el miedo, que uno de esos miedos era quedarme sin cuentas de fondeo o quemarlas, las eliminé a la mierda, me quedé con capital real. Cuando tuve capital real tuve una racha negativa de 2 semanas, perdí más de $12,000, pero ahí en el medio es donde te pones a ver, ok, cabrón, todo lo que tiene que pasar un trader, tener los huevos, tener los ovarios para poder decir, marico, perdí durante 2 semanas,
más de $12,000 después de dejar las cuentas de fondeo. No es el mismo psicotrading que tú tienes al momento de tú trabajar una cuenta de fondeo a trabajar una cuenta real. ¿Y qué es lo que ocurre? Al final, lo ideal es hacer las cosas de una forma correcta y confiar en tu operativa, confiar en tu estrategia, confiar en tu metodología, tener paciencia, esperar los escenarios correctos para que solamente llegara a ese testeo y que yo me fuera a un siguiente nivel, porque justamente una semana después, como mi ratio promedio es de 1 a 4, 1 a 5, ya obviamente con 2 trades ya iba a quedar positivo, y de hecho esa semana logré quedar como en $18,000 aproximadamente a favor mío. Y sé que obviamente ustedes dirán, Diego vino acá a decirme toda la plata que gana, qué sé yo. Y yo, gente, yo lo que hago es diversificar. El hecho de que yo no tenga un BM, el hecho de que yo no tenga un Mercedes, el hecho de que yo no tenga un Audi estacionado abajo, no significa que yo no me lo pueda comprar, sino que es la mayoría de las personas que siempre se valía con lo material, y cada vez que se plantea una meta o algo así por el estilo, simplemente la cambia porque no la ve alcanzable, y cambia, y yo sé que es lo que quiero, diversificar, pienso a largo plazo. Algo material ahorita no me va a dar beneficios, me va a dar dolores de cabeza, y yo quiero viajar, quiero conocer, quiero hacer un montón de cosas. Y Diego, ¿qué tiene que ver eso con la pregunta que yo hice anteriormente? Es que al final la gente ve solamente las cosas materiales de los traders, el Lambo, ¿qué te digo yo? No sé, el Ferrari, un montón de cosas más que yo no descarto totalmente el proceso que ellos tuvieron, pero yo conozco literalmente, y la mayoría de los traders que yo conozco y que yo invertí y les pagué, ninguno tiene uno, y considero que sabe más que cualquier otra persona que podría tener uno, simplemente que no se valía con lo material. Ahora, ¿qué es el punto de esto? Que en el medio a veces uno tiene que entender en quién está invirtiendo y a quienes están escuchando y con quienes se identifican para hacer las cosas cada día más fáciles. Entonces, bueno, como yo les digo, en el camino perdí muchísimo dinero, pero esos procesos son inevitables, y las personas a veces tienen miedo como a decir, quiero invertir en este mentor, quieren invertir con tal persona, con otra persona, con otra persona, y nunca aprenden nada, absorben conocimientos, nunca respetan una gestión, nunca respetan absolutamente nada, y terminan quebrados. Y es por eso que el trading no les funciona, porque el trading es un negocio tan incierto que ustedes a veces tienen que entender ¿qué les digo yo? Tienen que respetar como una receta, como hacer una arepa, como hacer un pan. Que les digo yo, me da absolutamente igual, un paso a paso, y ejecutar lo mismo todo el tiempo. Hay gente que agarra, hace todo lo contrario, pierde el dinero, y ahí dice, marico, tienen que aprender de los fracasos y no realmente de un mentor, como a mí me tocó al principio. Perder más de $4,000 todos los ahorros que yo tenía en el medio, y que a partir de allí pues yo pueda decir, marico, tengo que emprender en mentores y tengo que invertir en mentores. Ahora, ¿qué es lo que yo les digo con esto? ¡Pum! Materialicé el Rolex, viví en Puerto Madero, mejor mes de trading, que logré hacer un coñazo de plata que ustedes no se imaginan, que se me eriza la piel ayudando a la gente. Hoy mis alumnos, por ejemplo, hoy que estoy grabando este video, el 20 de mayo, literalmente un alumno hoy que se llama Guillermo logró hacer más de $1,000 con un trade. Una puta locura. Y yo digo, todo lo que he crecido en 3 años, y aún yo soy inconforme, y cada día sigo aprendiendo, y que obviamente a raíz de todo eso digas, marico, soy el mejor. Nadie me va a ganar ni nada por el estilo, y decir, se puede, pero en el medio tienes que trabajar en ti. Más dinero implica más desarrollo personal, porque es donde más presión vas a tener que soportar, y si no soportas presión o no soportas la incomodidad, que es lo que cualquier emprendedor e inversionista tiene que tomar en cuenta, al final nunca va a llegar a ese objetivo que tiene o que quiere. Entonces, ¿es necesario? Sí es necesario. El tema es controlar lo que tienes acá. Si tú quieres irte a un siguiente nivel, emprende, loco, pero invierte. Una persona que no invierte en sí mismo es egoísta, y al final yo no puedo hacer absolutamente nada para cambiarles a ustedes como este chip, para decirles, marico, esto se puede, pueden hacer $18,000, pueden hacer $20,000, pueden materializar un Rolex, pueden viajar, pueden hacer lo que quieras, pero entender de que es un paso a paso, y tienen que poner la plata en ustedes, porque el activo más valioso que tienen es la energía y el tiempo, y lo que le meten a este activo, que es el cerebro. Y si usted no utiliza el cerebro para cosas positivas, como por ejemplo adquirir conocimiento, no digo que sea trading, que sea e-commerce, que sea dropshipping, que sea Amazon FBA, que sea closer de venta, que sea edición de videos, que sea setter, o lo que se les dé las ganas de los ovarios y de los huevos literal, sino que le paguen a alguien que sea el mejor, digan, yo quiero aprender este maricón porque sabe literalmente todo y está en el lugar que yo quiero estar.
Eso fue lo que yo hice, no hice más nada. El tema es que la gente no arriesga ni siquiera por sí mismo, pero quiere absolutamente todo. Y es por eso que la vida le da lecciones para, obviamente, retrasarlos cada día más. Y dicen, ¿por qué las cosas no me funcionan? Es porque no invierten en sí mismos. Ahora yo cuando, después de todo lo que yo pasé allá, de mis resultados, un montón de cosas que yo sé que me están faltando, un montón de cosas más, simplemente que no quiero hacer tan largo el video, es agarrar y volver a tu país, por ejemplo, a Venezuela, justamente que fue en abril para ir al cumpleaños de mi papá, montarle en un yate, marico, pero fue en Los Juanes, en Cayo Sombrero, no se me olvidaron los nombres, el punto es que pasamos por todos o la mayoría, y fue una puta locura, una experiencia de decir, marico, hace 3 años no podía darle ni siquiera una chupeta a mi papá, y ahora decir, cabrón, ahora llevé a mi papá en un yate a una zona súper lujosa donde nos quedamos en Tucaca, se llama, y viajar sin que el dinero sea un problema, ir a comer donde a ti se te dé la gana, tenedores libres, y decir, marico, esta es la vida que se merecen. Yo a mí no me hace falta un BM, un Mercedes para decir quién soy. Yo soy para mi familia, que fueron las personas que siempre estuvieron para mí en ese momento donde tuve que decir, dejo la universidad para poder empezar en el trading. Eso es lo que realmente se merecen ellos. Y yo sé que ustedes en un punto de su vida, pues van a tener que hacerlos si realmente se quieren dedicar a esto al 100%, porque yo sí lo hice. A mí me da igual si tú me dirás, estudio contaduría por tal cosa, estudio abogado por tal cosa, por querer más dinero. Marico, enfócate, el dinero no va a llegar porque sea el trading. No, no, vuélvete el mejor en lo que haces, cabrón. O sea, yo sé que lo puedes lograr. El tema es que con el trading yo lo hice y lo abandoné porque no me veía siendo ingeniero en un futuro, sino lo hacía más por dinero. Pero si yo descubrí este negocio y a pesar de que perdí muchísima plata, que eran $4,000 en ese momento, mi primer trade, sabía que podía hacer mucho dinero, simplemente que no tenía la información. Pum, pagué la información, materializado todo. Ahora, todo. Todo. Y eso es lo que realmente un ser humano tiene que tomar en cuenta al momento de querer ganar. Apostar por sí mismo y volver a darle todo a sus padres, ir a comer en los mejores restaurantes. Y próximamente se vienen más viajes, solamente que ahorita yo quería conocer Chile porque también tengo alumnos acá. Voy a volver en julio para el cumpleaños de mi hermano y decir, marico, estás en Chile, vivías en Argentina, estás en Colombia, ahora vuelves a Venezuela otra vez, después quieres ir a Colombia, me gustaría ir a Cartagena y voy a ir a Cartagena a quedarme allá y es una locura, pero ¿por qué? Porque yo lo escribo, tengo metas y sé qué es lo que quiero. Y en su proceso tuve que pasarla mal, cabrón. Pero estar en un trabajo que no te gusta es una decisión. Estar en un lugar donde no puedes decirle la verdad a tu jefe porque tal cosa es una decisión. Porque te quiere echar el trabajo es una decisión, cabrón. Así como también montarse en un transporte público también es una decisión. Solamente tú decides qué es lo que quieres. Yo, marico, que meto mis barcos a pesar de que está en el proceso de la rentabilidad y tuve que pasarlo. El tema es que hoy en día puedes decirle, mamá, papá, toma para poder comer. Toma, mamá, papá, para que vayan y disfruten. Toma, mamá, papá, vamos a comprar unos zapatos. A mi hermano no saben la gratitud que me daba eso y decir, marico, gracias a Dios que nunca me rendí en esta habilidad. Pero era totalmente necesario pasarla tan mal que decir, marico, tengo que dejar de comer para pagarle a mis mentores. Y era algo que yo jamás en mi vida iba a pensar. Pero todo valió absolutamente la pena. El tema es que nadie arriesga por sí mismo y solamente quiere las cosas fáciles. La tuve que pasar mal, pero hoy en día, ¿dónde estamos? Yo, por ejemplo, ahorita estoy en un piso 13, en uno de los departamentos, creo que se terminó de construir este año, que es acá en Chile, no sé en qué zona es esta, ni siquiera sé dónde estoy. El tema es que es una puta locura porque puedo hacerles inclusive hasta este video para darle fe y decir, marico, puedes hacer lo que quieras. El tema es eliminar el miedo, el puto miedo. Por eso yo les digo, lean Más vivo que el diablo. Es el único libro que les va a poder ayudar a eliminar esos miedos y que mientras más miedos se eliminen, más van a poder crecer. El tema que es ver qué hay más allá de ese muro. No lo intentan, van a quedar en el lugar en el que están. No risk, no money. No hay riesgos. Si no hay riesgo, no hay dinero. Y es así. Solamente quiero que lo apliquen y que todo mi testimonio y todas las cosas que yo les digo, que les voy a empezar a subir más videos de YouTube, aportándole ya obviamente cosas de training y desarrollo personal, les va a volar la mente. Pero el tema es tomar la decisión y hacer las cosas profesional, no agarrar y quedar esperando la oportunidad perfecta. Porque al final, tanto análisis causa parálisis y al final sigues teniendo los mismos resultados que el año pasado. ¿Qué cambio de tu vida?
Nada, porque no te trazaste metas. Entonces, sígueme ahora en mi Instagram, @DiegoCamachoN, sígueme en TikTok, Diego Camacho N igual, en mi canal de YouTube, dale like, suscríbete, deja un comentario que yo sé que a algunas personas les puede volar la mente. El tema es invierte en ti y no hagas absolutamente más nada. No escuches a nadie que no esté en el lugar que quieres estar y si quieres obviamente acceder a mi mentoría, mándame un DM para yo poder ayudarte. Al final todos mis alumnos ganan porque yo pongo el dinero en mí y todo lo que yo tengo acá en mi mente yo se los doy a ellos. Y es por eso que tienen los resultados que quieren y que tienen también. Entonces, a reventar la gente. Les mando un abrazo. Let's go.